Señor, hoy queremos sentir. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un placer para nosotros pues estar aquí también con todos ustedes que nos acompañan, sus servidores Víctor y Esther Pérez. Pues les damos la más cordial bienvenida a este programa. Recordarles que este programa está dirigido primordialmente a todos aquellos que están viviendo una vida de matrimonio. También pues lo consideramos para aquellos novios que están a punto de casarse, y pues por supuesto abierto para todos aquellos que se interesen en esta serie de temas que estamos revisando y que nos hablan acerca de la vida del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Y pues en este día vamos a ponernos primeramente en la presencia de Dios, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda nuevamente de estar comunicándonos con ustedes. Señor, te damos gracias en este día, gracias por el gran amor que nos tienes, por tu misericordia. Te presentamos nuestras vidas, te presentamos, Señor, todo esto que vamos a compartir el día de hoy, y te pedimos que sea a la luz de tu Espíritu, que Él nos vaya llevando, nos vaya conduciendo, y pues queremos que lo que compartiremos sea propio y sea de provecho para todos aquellos hermanos que están viviendo su matrimonio, que tratan de agradarte, de cumplir tu voluntad en su matrimonio, y los que estamos batallando pues también, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes para que podamos encontrar cuál es tu voluntad en cuanto a todo esto del matrimonio. Te presentamos todo lo que vamos a compartir y te pedimos tu sabiduría, y pues de antemano te damos gracias. Gracias porque nos oyes, gracias porque estás con nosotros. Amén. Amén. Queremos invitar a los hermanos para que pues se comuniquen con nosotros. Los teléfonos ya se los han dado, pero se los repetimos nuevamente. Nos gustaría mucho que ustedes se comuniquen y compartan opinión, hagan preguntas. Si queda alguna duda en algo y se tiene que aclarar, pues adelante también. Los teléfonos en Tijuana es el 622-8962. Si nos hablan desde Estados Unidos, su llamada no tiene costo y sería el 866-228-4305. Y tenemos un LADA 01800 a toda la República para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes de internet. 01800-788-7606. Ahí están los teléfonos, comuníquense, nos va a dar mucho gusto recibir su llamada. Y pues recordarles que estamos llevando o revisando una temática que nos habla acerca de lo que es el matrimonio cristiano, la natalidad y la anticoncepción. Sí, y en esta mañana, aunque ya nos queda poco tiempo de este primer segmento, pues queremos compartirles que vamos a estar hablando sobre el mal esencial del acto anticonceptivo, algunas reglas de moral, vamos a hablar sobre la esterilización y el aborto, que creo que son temas muy importantes porque mucho de nuestro pueblo cristiano a veces actúa por ignorancia, a veces actúa porque no sabe y a veces comete faltas, comete pecados precisamente por esto, porque no sabe en qué delitos, en qué situaciones está incurriendo que pueden llevarle al pecado. Entonces, pues vamos a iniciar entonces con el mal esencial del acto anticonceptivo, como para hacer un recordatorio de lo que vimos la semana pasada antes de hablar de esto. Entonces, ¿en qué consistirá el mal esencial del acto anticonceptivo? Ya revisábamos hace algunas semanas que según las estadísticas se ha visto que muchas mujeres, inclusive católicas, utilizan los métodos anticonceptivos artificiales. ¿Por qué? Por muchas razones, pero muchas de ellas incluso lo hacen ignorando las consecuencias que pueden tener sobre su cuerpo desde el punto de vista físico y también ignorando pues todas las cuestiones de tipo espiritual que van involucradas con esta decisión que toma el matrimonio en muchas de las ocasiones. Entonces, el mal esencial del acto anticonceptivo lo podemos ver desde 3 puntos de vista. 1, con respecto de Dios.
Esta actitud convierte a los cónyuges en árbitros del designio divino, ya lo veíamos. Muchas veces no confiamos en el plan real de Dios que nos entregó la relación íntima con dos significados, el significado unitivo y el significado procreativo. Y nosotros, en muchas de las ocasiones, por las circunstancias que vivimos como matrimonios, como parejas, como familias, consideramos que por el momento la venida de un hijo a nuestro núcleo familiar perjudicaría más que ayudaría. Entonces tomamos la decisión de que por el momento se tiene que posponer un embarazo. Entonces nos volvemos árbitros del designio divino por considerar que en este momento pues no podemos tener un hijo. Segundo, con respecto a la propia sexualidad, que como decía el Papa Juan Pablo II, la anticoncepción manipula y envilece lo que es el acto sexual del matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque tergiversa la capacidad expresiva natural del cuerpo, imponiéndole un lenguaje contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Ya revisábamos que la entrega íntima entre la pareja, pues es un acto total, es un acto donde nos donamos todo nuestro ser humano, tanto de hombre como de mujer. Nada se escapa durante este momento de nuestro ser humano. Entonces es importante que también estemos conscientes de esto. Pero antes de continuar, pues vamos a ir a una pausa para que lo podamos explicar un poquito mejor. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos aquí compartiendo con ustedes estos temas acerca del matrimonio. Estamos revisando lo concerniente a la anticoncepción y veíamos entonces que existe un mal esencial en cuanto a esto del acto anticonceptivo, y vemos cómo Juan Pablo II pues nos habla con respecto a este mal esencial del acto contraceptivo. Nos dice él que hay diversos aspectos que se está actuando mal en cuanto a esta actitud de anticoncepción, y el primero pues ya lo mencionaba Esther, que es con respecto a Dios, que los esposos se convierten en árbitros, toman algo que no está determinado para ellos y se está violentando entonces el plan o proyecto por parte de Dios. Dios es el dueño de la vida, no es el ser humano. Por lo tanto, entonces los esposos no pueden estar tomando la decisión en su momento de que ellos pueden regir los hijos o la cuestión de generar una nueva vida. Ciertamente sí van a poder estar tomando acuerdos, ¿verdad? Dialogando, revisando sus circunstancias propias. Todo esto ya lo estuvimos revisando anteriormente y vemos que existen condiciones en su momento que van quizás a llevar a una pareja a un matrimonio a no poder en esos momentos engendrar una nueva vida, pero que existen también las formas morales para poderlo realizar. O lícitas. En su momento podremos decir. No se trata nada más de decir, bueno, pues en estos momentos no podemos tener un hijo, vas a empezar a tomar pastillas o te vas a inyectar o te vas a poner un aparato, sino que hay una trascendencia en cuanto a todas estas acciones. No podemos, como seres humanos, los esposos, los matrimonios, convertirnos en esos árbitros para decir engendramos o no engendramos una vida, sino siempre tener bien presente que esto le corresponde a Dios. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de nuestras propias vidas. Y aquí es donde está el error muchas veces, porque vemos incluso que hay algunos grupos donde mujeres se unen y dicen que son cristianas católicas con derecho a decidir. Y entonces ellas dicen, pues yo soy dueña de mi vida, dueña de mi cuerpo y yo puedo hacer lo que quiera con él. Yo creo que ahí estamos equivocados, porque entonces ya no estamos dándole a Dios el lugar que le corresponde. Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño de toda la vida, Él es el creador de la vida.
al menos para nosotros los cristianos esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. Por lo tanto, debemos buscar caminar con respecto a la ordenanza o al deseo de Dios en nuestras vidas. Entonces, no podemos convertirnos en esos árbitros del designio divino. Y el otro aspecto es respecto a la misma sexualidad mencionabas, ¿verdad? Sí. De cómo se empieza a manipular y a envilecer con los actos anticonceptivos la misma sexualidad. La sexualidad es algo que Dios nos ha regalado. Es un don por parte de Dios. Es algo hermoso, algo maravilloso que tenemos el ser, todo el ser humano, pero que tenemos que aprender a trabajar con ella, a formarnos en cuanto a ella. ¿Para qué? Para poder también encontrar el orden por parte de Dios establecido. Sí. También el mal esencial de la anticoncepción radica en que con respecto a los hijos que se pretenden evitar, se produce el rechazo positivo de la apertura a la vida. Ya veíamos que una actitud de los cristianos, de nosotros los católicos, debe de ser siempre estar abiertos a la vida. Y cuando, por ejemplo, se dé lugar a un embarazo a través de esa relación íntima de los esposos, pues debemos nosotros estar contentos mirando al hijo como una bendición. Sin embargo, cuando se acude a lo que es la anticoncepción, sobre todo de tipo artificial, pues nosotros estamos pensando que el que venga a un nuevo hijo, un nuevo ser, o que estemos abiertos a la vida, ya no lo vemos como un bien, sino como que algo que viene a perturbar tal vez la existencia de la familia, la existencia de los esposos, algo que va a dificultar, que va a crear unas nuevas circunstancias que por el momento nosotros como seres humanos consideramos que no son adecuadas. Entonces, ese bien que Dios nos regaló de la fecundidad, lo consideramos entonces como un mal. Sí. Y otro de los aspectos que se vienen a alterar con esto de la anticoncepción es con respecto a los mismos esposos. Nos dice Juan Pablo II lo siguiente, que con la antiprocreación los esposos están manipulando y envileciendo la propia persona del cónyuge. O sea, dice, lo cual ocurre incluso cuando ambos están obrando de común acuerdo, porque en el otro se está buscando más bien a sí mismos. Y dos egoísmos sumados no constituyen un verdadero amor. Está el egoísmo del esposo, el egoísmo de la esposa, donde están buscando otros intereses. Entonces ya no se está construyendo el verdadero amor. La intención antiprocreativa viene a envilecer a la persona, la rebaja, la cosifica, la valora indigna de ser el término de la donación total y plena de uno mismo. Recordemos que como personas tenemos un valor invaluable. Somos grandes a los ojos de Dios. Nuestra vida pues vale la sangre de un Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar y a considerar esto y no caer en este tipo de situaciones donde nos rebajamos a nosotros mismos utilizando este tipo de métodos anticonceptivos. Entonces también esto viene a ocasionar problemas en cuanto a la misma libertad de la persona. Muchas veces este tipo de métodos ni siquiera la persona tiene la oportunidad de evaluarlo, simple y sencillamente se les imponen. Y eso ya está privando a la libertad de la decisión de la persona, porque no se le informa adecuadamente de los efectos secundarios que les pueden acarrear este tipo de métodos, y pues la persona se empieza a sentir mal y de repente pues sí opta por dejarlo, por abandonarlo, pero se está coartando la libertad muchas veces. Y otro aspecto es que también si nos ponemos a revisarlos, pues la mayoría son aplicativos a la mujer, entonces realmente no queda mucha opción. Y en muchas de las ocasiones dentro de la vida de pareja, pues se decide que la mujer sea la que lleve el método de la anticoncepción y la responsabilidad de que no venga un nuevo hijo a la familia. Entonces, a veces esto es duro para la mujer. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad le queda a ella. Si ella un día no se tomó la pastilla, ¿qué pasa? Y se llega a dar un embarazo. Pues ella fue la culpable. Ella fue la culpable. Y se menciona así, ¿verdad? Como algo de culpabilidad, cuando el tener un hijo es una bendición para la vida matrimonial. Finalmente nos dice Juan Pablo II, todo cónyuge anticoncepcionista también rebaja y compromete su propia dignidad, pues
sigue siempre diciendo Juan Pablo II, en el comportamiento anticonceptivo, el ser humano renuncia a ejercer el dominio de sus pasiones mediante un acto de virtud, aceptando a cambio controlar su potencial fecundidad con los mismos criterios con que el mundo de la técnica aplica a las cosas infrahumanas, convirtiéndose a sí mismo en un objeto de manipulación. Yo quiero decir aquí, ¿verdad?, como para agregar en lo que dice este párrafo de la enseñanza, que dejamos en manos de otro o de otros. Cuando digo de otro me refiero al método anticonceptivo, cuando digo de otros, cuando a veces también las políticas gubernamentales así lo señalan, ¿verdad?, que se debe de planificar la familia o que se deben de distribuir determinados anticonceptivos para la población general para disminuir las tasas de natalidad, pues dejamos a otros como que la toma de decisión de cuántos hijos deben de formar o conformar mi familia. En el aspecto médico ciertamente se habla de una salud reproductiva, y esto es en base a una preocupación por parte de ese cuerpo médico de que pues ofrecer lo mejor tanto a la mujer como a esa vida que se está gestando en aquella mujer que se encuentra embarazada, y buscar los momentos más propicios para que se lleve a cabo esto. Fijémonos, incluso médicamente se habla de un tiempo en cuanto a la edad de la persona, un tiempo en cuanto a la edad de la persona, de la pareja, de tanto del hombre como de la mujer, para que se dé a cabo esto del nacimiento de los hijos. Entonces, ahí es donde pues sí deberíamos de estar atentos de todas estas situaciones, y si verdaderamente nos preocupa nuestra salud reproductiva como seres humanos, como personas, pues entenderlo esto y aplicarlo adecuadamente. Muchas veces, y vemos cómo aquí se va en contra de la misma ley natural, no nada más en contra de la ley de Dios, sino en contra de la misma ley natural, cuando hoy las personas, sobre todo las mujeres que estudian, que se están realizando en sus profesiones, se esperan después de los 40 años para tener la familia, y esto ya es un embarazo de alto riesgo en una mujer ya arriba de los 35 años. Si nos damos cuenta, pues vemos cómo vamos nosotros tomando decisiones que yo no digo que estamos en contra de ellas, porque pues al menos aquella mujer que está tomando una decisión así, pues antepuso, ¿verdad?, un desarrollo personal y después la familia, pero cómo vamos alterando el orden de la ley natural. Sí. Entonces, démonos cuenta, a veces pensamos que estamos actuando bien, pero ante la ley de Dios, ante la naturaleza, no estamos actuando tan bien y nos estamos poniendo en un riesgo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Nuevamente estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Gracias por continuar con nosotros. Y pues podríamos aprovechar para mandarles saludos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de esta programación católica, a través de las páginas de internet. Gracias, y pues nuevamente los volvemos a invitar para que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, en Tijuana, Baja California. Y los teléfonos los vuelvo a repetir. Tijuana es 622-8962. Desde Estados Unidos su llamada sin costo 866-2208, y el ADA nacional es 01800-788-7606. Así es de que esperamos sus llamadas. Y continuamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de ese mal esencial que trae la anticoncepción. Y hablábamos en cuanto a la salud reproductiva, tanto del hombre como de la mujer. Vemos que pues la Iglesia, a través del Santo Padre,
pues se preocupa por el bienestar de las personas, y es aquella que pues de alguna manera siempre está exhortando, invitando a los científicos, en este caso a los médicos, para que todas las investigaciones que se vayan dando vayan siendo en bien de la persona. Desgraciadamente pues vemos que muchas cosas que se van descubriendo, pues como que de repente le perdemos el piso a la cuestión de la moralidad y pensamos que estamos actuando en bien de la persona, pero pues ahí es donde debemos de tener mucho cuidado con estas cuestiones. Y vamos a hablar enseguida en cuanto a otros medios, ¿verdad?, que existen de anticoncepción, como son la esterilización y el aborto. Temas también muy importantes, ¿verdad? Y muy frecuentemente como método utilizado la esterilización. Entonces, entre los medios ilícitos para regular la natalidad, Pablo VI enumeraba también la esterilización directa y el aborto procurado. Sin entrar en análisis exhaustivos, añadamos el juicio moral sobre estos dos actos que forman parte del fenómeno antinatalista. Sí, yo creo que es importante, ¿verdad? Es frecuente, por ejemplo, la esterilización ya permanente, por ejemplo, en un hombre o una mujer, cuando ya la pareja ha decidido no tener familia, o no acrementar, ¿verdad?, su familia, pero a veces no sabemos nosotros las consecuencias ni realmente a veces lo que estamos haciendo. Vamos a ver lo que es la esterilización contraceptiva. A lo mejor muchos de ustedes, queridos hermanos, ya lo saben, incluso yo creo que muchos de ustedes se podrán identificar que ya hasta tomaron la decisión de practicarse este método. Entonces, ¿qué es la esterilización contraceptiva? Dejamos de lado la mal llamada esterilización indirecta o terapéutica, que es un término confuso con el que se designa en realidad no el acto que pretende volver estéril a una persona fecunda, sino las intervenciones terapéuticas ordenadas directamente a la curación de enfermedades, pero que dejan entre las secuelas no queridas, sino toleradas, la esterilidad de la persona. Ya veíamos, ¿verdad?, hace unas semanas en otro de nuestros programas a qué se refiere la esterilización indirecta o terapéutica. Es algo que en muchas de las ocasiones se da sin querer. ¿Por qué? Porque se está dando atención a una enfermedad que la propia persona ya tenga y que trae como consecuencia pues la esterilización, el quitar ese poder fecundo del hombre o de la mujer. Cuando no lo he querido. Ajá. No es lo que se quería, sino más bien era necesario como una medida terapéutica y es un efecto colateral de esto. Ajá, exactamente. En cambio, la esterilización contraceptiva es la privación de la facultad generativa de modo permanente por mutilación o por inutilización de los órganos reproductores con el fin de no procrear. Entonces aquí vemos ya pues la malicia del acto, ¿verdad? Porque se está decidiendo en determinado momento hacer algo, ¿para qué? Para quitar esa capacidad de poder procrear, nos dice la enseñanza. Y lo que se busca en este caso no es la curación de una enfermedad, sino el evitar un futuro embarazo. No interesa al caso, como ya observamos, si se intenta evitar un embarazo porque no se quieren más hijos, o bien porque un nuevo embarazo podría desencadenar riesgos para la salud o ahondar penurias económicas, etcétera. Yo creo que esto lo hemos visto y yo creo que muchos de nosotros, queridos hermanos, podemos incluso tener personas conocidas que sabemos, mujeres u hombres, en la mayoría son mujeres, que se han practicado este método de la esterilización permanente, por ejemplo, que nosotros conocemos en las mujeres como la ligadura de trompas, que es la más frecuente. Muchas veces sabemos que la hermana o la persona que conocemos se practicó ya la salpingoclasia, también a veces incluso conocemos su nombre. ¿Por qué? Por diversas razones. En muchas ocasiones las parejas deciden acudir a este método. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tienen, según ellos y según sus criterios, el número completo de hijos que desean tener. En muchas ocasiones, como dice aquí también la enseñanza, puede deberse porque ya no se quiere afectar, por ejemplo, la salud de uno de los dos cónyuges, o incluso porque a lo mejor económicamente consideramos que ya no podemos tener un hijo más. ¿Por qué? Porque no beneficiaría el aspecto económico que tiene la familia. Entonces, pues tomamos esa decisión. Pero también en muchas ocasiones vemos que la pareja lo decide de común acuerdo, no por razones valederas, sino simple y sencillamente porque no queremos atender más hijos.
porque estos vienen a alterar a lo mejor nuestros proyectos de vida. Ya hablabas tú del plano profesional, que en muchas de las ocasiones, pues nosotros lo hemos hablado ya, no tiene nada de malo querer crecer profesionalmente, culturalmente hablando, o sea, la persona quiere crecer, ¿verdad? También en esa área. Sin embargo, en muchas de las ocasiones sacrifica el aspecto procreativo, el aspecto de tener una familia, el ver la fecundidad como una bendición. Entonces, pues decide así arbitrariamente, y lo hemos visto incluso en parejas jóvenes, que en muchas ocasiones no conocen el plan de Dios para su vida matrimonial y dicen, o acuden al eslogan ese famoso, ¿verdad?, que mucho tiempo se manejó en los medios de comunicación, sobre todo mexicanos, de que la familia pequeña vive mejor. Entonces, como que nos acostumbramos a la mentalidad antinatalista de que no podíamos tener más de 2 hijos a veces formando la familia. Entonces, yo he conocido matrimonios que no más de 2 hijos, y después de eso la mujer se ha hecho, por ejemplo, la salpingoclasia. Se ha practicado a edad joven la salpingoclasia para no tener que pasar por la incomodidad de un método anticonceptivo o de la práctica de un método natural de anticoncepción. ¿Por qué? Porque le evita el trabajo de tener que estar cuidándose de otra manera. Sí, es un tema algo ríspido porque pues sabemos que de repente no nos gusta mucho el tenernos que esforzar o tener que abstenernos de un área que pues ciertamente pues es un área muy bella, que está ahí para que la disfruten los esposos, el hombre y la mujer, lo que es la sexualidad, pero pues ciertamente la práctica de esa sexualidad implica, cuando ambos están sanos y aún en tiempo en edad reproductiva, pues que se generen nuevas vidas, que se genere un nuevo embarazo. Entonces pues ahí es donde empieza a buscarse qué hacer. Hablábamos en cuanto a la cuestión de salud reproductiva, cuestión que es muy importante en la persona humana, en el ser humano, pero que necesitamos aprender también a manejarlo con moralidad. Es frecuente que de repente se llega a la consulta médica y pues cuando se está brindando la atención a una mujer por un embarazo, y si aquella mujer es una persona jóvenes, digamos de los 20 y tantos años, a lo mejor con su primer embarazo no hay tanto problema, pero ya con segundo hijo o tercer hijo, generalmente se busca médicamente proponerle a la mujer un método anticonceptivo. ¿Por qué? Pues ciertamente no es adecuado de que después de haberse aliviado de un hijo, pues inmediatamente se vuelva a embarazar, pero otras veces pues se les dice el médico, les pregunta, y ya está satisfecha con los hijos que tiene o busca tener más hijos. O ya platicó con su esposo para ver cuántos hijos van a tener. Entonces como que ya se nos está induciendo hacia algo que no es lo más adecuado, y entonces ahí es donde pues se nos presentan estos métodos, ¿verdad?, de esterilización, porque son métodos definitivos, que incluso así se les conoce en la medicina. Son métodos, los temporales son aquellos donde se utilizan métodos o las pastillas, las hormonas, los dispositivos que se retiran en un momento dado, se dejan de tomar y otra vez vuelve la fecundidad. Por eso se les llama temporales, porque nada más se suspende, se detiene temporalmente la fecundidad. Y a estos otros métodos se les llama definitivos, lo que es la esterilización, porque ahí ya definitivamente la persona o la pareja ya está buscando no tener más hijos, y lamentablemente la mayor de las veces es por la comodidad, porque de esa manera ya no se va a tener que estar cuidando con pastillas, lo molesto de las pastillas, porque ya no se va a tener que estar inyectando, ya no se va a poner un dispositivo, ya no hay que usar condones o preservativos. Ni hay que estar cuidando el calendario, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde vemos, ¿verdad?, cómo se va dando toda esta serie de situaciones donde pues sí necesitamos como esposos detenernos y formarnos también para lo que hemos de decidir, lo que hemos de hacer con esta fecundidad que Dios nos ha regalado como esposos. Entonces, pues el tema es interesante realmente y tiene sus diferentes ángulos, ¿verdad? Pero pues lo que tratamos aquí más que nada es
presentar el proyecto por parte de Dios y cómo es que debemos actuar nosotros los cristianos. Entonces, pues se trata más que nada. Pero bueno, vamos a continuar enseguida y nos vamos a una pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Nuevamente estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues nuevamente les agradecemos el hecho de que estén siguiéndonos a través de esta programación. Y queremos agradecerle a Raquel Galicia que se ha comunicado con nosotros. Gracias, señora Raquel, por estarnos escuchando. También le mandamos un saludo y pues nos da mucho gusto que se le haga interesante el tema. De veras que sí lo es. ¿Por qué? Pues porque son situaciones que todos los días estamos viviendo los matrimonios y que muchas veces en cuanto a esto preferimos no hablarlo o no tocarlo porque lo consideramos algo muy íntimo. Ciertamente lo es, pero también es importante que como matrimonios cristianos, católicos, estemos formando nuestra conciencia para que de esta manera estemos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, pues muchas gracias a usted, a su familia, y qué bueno que le esté gustando lo que estamos tocando el día de hoy. Y bueno, entonces continuamos hablando acerca de la esterilización. Hoy en día la esterilización es una verdadera pandemia, así nos lo refiere la enseñanza que estamos revisando, porque afecta a miles de personas. ¿Qué se refiere con esto de pandemia? Es porque está afectando, está llegando a miles de personas. O sea, es como si fuera, cuando hablamos de una enfermedad, ¿verdad? Que hablamos de una epidemia, pues está circunscrito a una zona. Y cuando estamos hablando de pandemia es porque ya es a nivel mundial. Está afectando a nivel mundial pues esta situación. Y en muchas ocasiones esto de la esterilización es un medio de control demográfico impuesto por políticas inhumanas y racistas. Y esto es una realidad. No estamos nosotros hablando nada más porque sí, sino que muchas veces así es lo que está pasando. Yo creo que nosotros hemos sabido de algunos países, ¿verdad?, donde la población se está envejeciendo. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad es muy baja. Como ya no está habiendo nuevos nacimientos, la población se está quedando atrás, se está quedando solamente con la población adulta y no se está renovando. Pero yo quisiera poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Hablando de veras de este control demográfico impuesto por políticas inhumanas y racistas. En 1998 se denunciaba respecto de Perú. Un informe especial financiado por el Comité de América Latina y del Caribe para la defensa de los derechos de la mujer revela que el gobierno del presidente Fujimori ha aplicado una campaña sistemática de esterilización de miles de mujeres en las zonas más deprimidas del país. En total, han sido 250,000 las peruanas que a lo largo de los 3 últimos años han quedado estériles, muchas de ellas sin su consentimiento. Médicos y sanitarios han cumplido cuotas personales de esterilización fijadas por el Ministerio de Salud. Los engaños, las coacciones y las promesas incumplidas han sido moneda de cambio en esta campaña, sobre la que se venía alertando desde hace un año el Defensor del Pueblo y la prensa peruana. Esto está escrito en el Diario del País, en Madrid, del 20 de diciembre de 1998, y Diario La Página de Buenos Aires también, donde también nos dice que Fujimori impuso como política de Estado el programa de planificación familiar, por el cual se esterilizó compulsivamente a campesinas analfabetas que solo sabían expresarse en la lengua indígena quechua. Fueron cómplices del programa la ONU, a través del Fondo para la Población de Naciones Unidas y la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos. Los médicos tenían por obligación esterilizar a 4 mujeres por mes. La práctica mutilante se efectuó no solo en mujeres que habían tenido hijos, sino en aquellas que nunca habían gestado.
El número de las víctimas oscilan según las distintas fuentes entre 250 y 350,000. Como consecuencia de las esterilizaciones compulsivas, varias mujeres murieron. Y nos cita aquí el diario Noticias Globales, año 12, número 827, Gacetilla Buenos Aires, del 4 de enero del 2009. Y yo creo que cuando yo estaba leyendo este párrafo, pues podemos incluso desglosar muchas cosas con las cuales nosotros como médicos pudiéramos identificarnos, ¿verdad? A mí me llama la atención esto de que los médicos estaban llamados a tener que aplicar cuotas, exactamente. Yo creo que tú puedes platicarnos un poquito más de esto. Bueno, ciertamente existen programas en cuanto a planificación familiar, pero pues aquí también estriba mucho y más adelante nos hablaba de cómo fallamos nosotros muchas veces los médicos. Ajá. En cuanto a ese juramento que yo creo que ya en muchas escuelas, facultades ya ni se hace, ¿verdad? Yo creo, ajá, el juramento hipocrático, donde uno de sus primeros puntos es el de no hacer daño, no buscar hacer daño a las personas, sino siempre buscar el beneficio. Su salud. Y pues muchas veces con esto, ¿verdad?, de las esterilizaciones, pues es un órgano que está sano, es un órgano que no tiene ningún problema y que sobre el cual se tenga que intervenir. Entonces, pues más que nada, insisto yo en que sí necesitamos, sobre todo los matrimonios cristianos, trabajar mucho en cuanto a nuestra formación de conciencia y ver que existen los métodos naturales, ver que esto nos va a llevar a una práctica de nuestras propias virtudes para fortalecer nuestra vida cristiana, para que de esa manera realmente estemos haciendo lo que es la voluntad de Dios. La vida del cristiano, pues de eso se trata, de estarse aplicando todos los días, de estarse esforzando todos los días, y esto implica sacrificio. Entonces, no tenemos por qué ver esta parte de la sexualidad como algo que es un daño, que es nocivo, es un don que Dios nos ha regalado y que nosotros necesitamos, pues en su momento, buscar la voluntad por parte de Dios. Dios es muy sabio y en esa sabiduría nos regala la inteligencia y nos regala la voluntad. Entonces necesitamos nosotros los matrimonios pues no tener que utilizar este tipo de prácticas, porque estamos dañando nuestro propio cuerpo, estamos yendo en contra de las leyes naturales, en contra de la ley de Dios, sino al contrario, buscar realmente el buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y este reporte, aunque no se refiere a México, pues podemos de todas maneras analizar qué es lo que sucedía. A mí me llama la atención cuando dice que muchas peruanas fueron esterilizadas, pero sobre todo, si te fijaste, cuando estaba leyendo, se refiere mucho a personas de un nivel cultural bajo, que a lo mejor podían ser engañadas fácilmente, y de hecho aquí dice que fueron llevadas con engaños, con coacciones. Coacciones quiere decir que incluso a lo mejor amenazadas o con promesas incumplidas. No sabemos qué les habrán prometido para que ellas hayan permitido que se les practicara este método. Entonces, los programas en muchas ocasiones saben a quién recurrir, sí, de qué valerse para llegar a convencer a una persona, a lo mejor a base incluso de su propia necesidad. Entonces, pues la verdad esto no se vale. Por eso es que pues estamos llamados a hacer la denuncia y a una concientización, como decías tú hace un momento. Sí, y la iglesia pues es aquella que levanta la voz para defender a los más inocentes, y en este caso pues se supone que cada uno de nosotros, cristianos católicos, somos la iglesia, y tenemos que tener nuestra conciencia bien formada y saber tener conocimiento de todas estas campañas o de todas estas situaciones para realmente tener esa defensa por la vida. Muchas veces se habla de defensa por la vida, pero pues como que realmente no sabemos de qué se trata. Ajá. Y hoy en día pues se habla de bioética precisamente para defender algunos aspectos que son importantes en cuanto a la persona, en cuanto al ser humano, y necesitamos pues como cristianos, como esposos, como papás, buscar esta formación, este conocimiento, para que no caigamos o no seamos víctimas de estas situaciones pues que son tremendas en su momento, ¿verdad? Entonces, pues más que nada, hermanos, les presentamos toda esta serie de información y de enseñanza para ir formando
para irnos ayudando a formar nuestra conciencia, ir aprendiendo lo que es bueno, lo que es malo ante los ojos de Dios, pero que también ante la misma ley natural resulta que estamos violentándola. Que al fin y al cabo la última decisión la van a tomar los propios esposos en base a esa formación que ellos tengan. Sí, y pues buscar, ¿verdad? Que cuando veamos alguna situación que está fuera de orden, que se nos haga una propuesta, ya sea en cuanto a esto de la medicina, o que se nos ofrezca algo que no es adecuado, pues siempre tengamos bien el conocimiento y digamos no. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, y vamos a continuar todavía hablando al respecto en la próxima enseñanza, si Dios lo permite, y pues le pedimos a Dios que nos siga llenando con su espíritu, iluminando, y sobre todo pedimos por aquellos matrimonios, familias que están pasando circunstancias difíciles en sus vidas, que el Señor nos socorra, y pues que tengan una bonita semana en este tiempo. Gracias, Dios los bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar, y contigo caminar. Estás escuchando Koinonia Media.